Saludos amigos y amigas que nos escuchan. Yo soy Emilio Torres y les doy la bienvenida a este episodio de su podcast La Guarida del Nerdorriqueño. En el episodio de hoy tenemos a un invitado especial, una luminaria dentro de los artistas de cómics en Puerto Rico, que ha dejado una marca no solamente en el mundo de los cómics, sino también en el mundo de la animación y las trillas cómicas. Les presento a Dave Álvarez. Saludos, Dave. Saludos, Emilio, gracias por invitarme. Comenzaremos nuestra entrevista con una pregunta que le hago a todos mis invitados. Ajá. ¿Cuándo fue que descubriste los cómics? Ay, pues mira, ¿qué te diría? De los cómics los descubrí, eh, ya sea por accidente, o sea, yo me crié con los famosos cómics de Editorial Novaro, que eran pues, los clásicos, Pantera Rosa, Pequeña Lulú, whatever, todas esas cosas que venían, que le daban a uno antes, Pájaro Loco, especialmente los cómics que más coleccionaba eran la versión en español de los del Pato Donald, que eran los de Karl Barks, si no lo sabía, pero Editorial Novaro los ponía en español. Los Pitufos, cuando llegaron, también, o sea, todo ese tipo de cómics fue mi primera introducción, tanto a eso como a la lectura, porque eso me ayudó mucho a la lectura también. Ok. ¿Cuándo decidiste que querías hacer cómics? Pues mira, lo decidí cuando por default no podía trabajar en animación. Yo siempre quería hacer cosas en animación, pero no me crié en una familia que fuera muy pudiente, ¿verdad? Nosotros pues hacíamos lo que podíamos y la idea de estudiar animación pues era muy onerosa y no podíamos vislumbrarlo en el momento. Lo que sí vi como algo viable fueron los cómics. Y yo decía, pues si esto se puede hacer, pues yo quiero irme por esa línea. Y ahí fue que empecé entonces a experimentar. Me enamoré de los cómics de los periódicos. Garfield, la teoría de los mopeds de Guy Gilchrist, muchas de ellas, Little Bailey, Peanuts, todo ese tipo de tirillas me inspiró. Y ahí fue que yo dije, me voy por esta línea. Y ese fue el comienzo, como quien dice. Transportémonos ahora a la década de los 90 y a la tirilla Sacha y Anielín, la que eventualmente se transformaría en Jenny. ¿Cuál Ujú. fue el origen de esa tirilla? Bueno, el origen de Sachi Angelin fue bien particular y fue precisamente porque cuando tomé la decisión de empezar en el mundo de las tiras cómicas, yo decidí empezar a desarrollar la mía. Estaba bien inspirado en Garfield, o sea, tuve las primeras Sacha Angelin y eso era Garfield Pool, porque Sacha era la protagonista, era la lagartija, y le jeringaba la vida a Angelin. Eh, lo empecé como algo, pues, para entretenerme yo y ver cómo era que se hacía. Aprendí el sistema de cómo hacer trillas cómicas, por mi cuenta, pero quien fue mi maestro en eso fue Vicente Avilés, el del profe. Él fue el que me enseñó lo que era un papel Bristol, lo que era una tinta china y todas esas cosas que yo no conocía. Eh, mm, Había un periódico local que se llamaba El Manatí, de donde yo vivía, y me da con escribirle, a ver si les interesaba hacer una tira conmigo. Cuando tiré una carta, más o menos un ejemplo de lo que yo quería hacer, y el editor llegó a casa. Eh, Como prácticamente donde yo trabajaba el periódico era bien cerca de donde yo vivía. Y el hombre pues llegó allí, me llamó, y mi mamá me dijo, mira, hay alguien ahí al frente que te está procurando. Y, "Ay, yo habré hecho". Cuando voy para allá, está el director, entonces me dice, no, mira, que me gustó lo que tú querías hacer, y esa teoría de esa Changeling se ve bien chévere, vamos a ponerla en el periódico. Ah, pues chévere. Era un chamaquito, estamos hablando de, qué sé yo, 16 años, 15, no sé cuánto tenía en ese momento. Y perfecto, fue lo primero que hice. Lo único que se me olvidó a mí fue pedir chavo por lo que estaba haciendo. Y lo hice pues de gratis la primera vez porque no sabía. Mi mamá me preguntó, bueno, ¿y cuánto te van a pagar? Y yo, pagar, rayos.
pero como quiera salieron. Cuando salieron, ahí fue que Vicente Avilés me contacta por medio del periódico y se entera de que yo estaba ahí, pues empezó a darme unos pointers. Casualmente Vicente también vivía en Manatí, igual que yo. Y nos encontramos y él me enseñó lo que era un papel Cristo, lo que era la concha china, cómo hacer las tirillas cómicas. Y yo me di cuenta que yo todo lo estaba haciendo mal. Yo hacía Sacha Angelin en un papel maquinilla con un bolígrafo kilométrico y eso es lo que yo estaba saliendo en el periódico. Y bueno, prácticamente ese fue el comienzo. Después se movió al periódico cuando el Manatí cerró, era el periódico El Norte, y el Norte entonces empezó a publicarlas también. Eso fue Sachi en el tiempo de Sachi Angelin. Eventualmente después se convirtió en Jenny. Me imagino que ese es otro cuento por ahora, ¿verdad que sí? Ujú. ¿Cuál fue el origen de Jenny? Ese es el próximo cuento. Pues Jenny se origina, obviamente, por Sachi Angelin, cuando comienza la fiebre del Internet y la sindicalización de cómics por Internet por medio de Universal Press. Universal Press abrió un website que se llamaba gocomics.com. Ese GoComics estaba dividido en GoComics que tenía los pros, estaban Garfield, estaba Lorenzo y Pepita, todo el mundo estaba allí metido. Y ellos abrieron una división que se llama Comics Sherpa. Comics Sherpa era para todos aquellos que querían comenzar a hacer una tirilla y entonces se hacía por medio de votación. Eh, pues yo me escribí y sugerí la mía, que en ese momento era Sacha Angelin, pero entonces el nombre era tan largo, Sacha y Angelin, y estábamos hablando de un público anglosajón, que entonces le iba a ser más difícil entender el nombre de Angelin, y decidí cortar todo a Jenny, haciendo a Angelin la protagonista. Ahí hago eso, cambio, bueno, los personajes, lo pongo, salió con altas votaciones entonces para que cayera en Comic Sherpa, cayó en Comic Sherpa, caí con otros más. Y pues ahí fue el comienzo, ahí empezó como Jenny en el 2002, por ahí más o menos, fue cuando comenzó online. Luego después es que va para Primera Hora, que fue en el 2003, un año después, que se estaba publicando online. Ahora vamos a hablar del personaje Shanghai. Ese cómic fue tu primera incursión en el mundo de la autopublicación. Pues sí, ¿no? Porque antes de eso, pues precisamente de Sachi Engineering, pues traté de hacer como unos fanzines donde estaba la fiebre esa de que tú hacías fotocopias, las grababas y las llevabas a donde quieras. Pues yo hice unos fanzines de Sacha Angelin junto con otros amigos míos, hicimos como un amalgama allí, de tirillas y cómics. Y lo llevamos, me acuerdo que fue a Metro y Exclusive Comics, si no me equivoco. Y cosa hecha en papel de maquinilla. Ahora, el primero profesional sí fue Shanghai. Ese fue el debut de un cómic full mío, hecho en imprenta. Eso es totalmente cierto. ¿Cómo surgió la colaboración con Dayman Comics que dio origen al cómic rosa de Shanghai? Ese todo el mundo le decía el cómic Rosita. Ese fue, bueno, Dayman Comics, imagino que en aquel tiempo era David Comic Clan, que era cuando él tenía la tienda allá en Río Piedra, y yo me entero de que él también está publicando cómics, él quiere ser muchos publicadores, tiene unos cuantos cómics de él y de otros creadores. Bueno, llegamos allí al negocio de él allá en Río Piedra, le presenté la idea de Shanghai. Entonces me dice, pues vamos a hacerlo, vamos a hacer un issue de prueba a ver qué es lo que pasa, a ver si se mueve bien. Sí, pues, perfecto. Yo hice el cómic, él me dijo que iba a ser pequeño, que iba a ser como 8 y media por 11 doblado por la mitad. Se lo llevo y después me entero, ¿verdad? Que lo imprimí en papel rosa, que eso fue lo más grande que a mí me dio, porque cuando llegaron las copias estaban todas en papel rosa. Pero se vendió bien, se movió bien en aquel momento y de ahí fue que tomé entonces la decisión de hacer las publicaciones formales de Shanghai luego de ese cómic rosa. Con David Comic Clan, que pues, le agradezco mucho los comienzos, porque de verdad, pues, si no hubiese sido por David Comic Clan, pues, no hubiera Shanghai ahora mismo.
Ujú. Ok, pasamos a la próxima pregunta. Háblanos acerca de tus primeras incursiones en el mundo de la animación y de tus trabajos en Warner Bros. Animation. Pues una cosa llevó a la otra. En el tiempo que estaba haciendo Shanghái duró escasamente seis tomos, pero que duró si le contamos uno extra que se tiró fueron como siete, pero era como un intermedio. En ese momento yo empecé a jugar con la idea de empezar a ver si yo podía entrar a las grandes ligas. En ese tiempo estaba la película de Space Jam en todo su apogeo. Cuando decido entonces decir contra, pues sería chévere si existieran cómics de Looney Tunes. Pues casualmente, ese día estoy acompañando a mi mamá al supermercado y cruzo el Walgreens del frente. Y en el Walgreens está un estante de cómics. Me pongo a ver los cómics que habían allí. Casualmente había uno de Looney Tunes. Y yo, mira, están haciendo cómics de Looney Tunes. Lo abro, me pongo a ojearlo, lo veo como medio raro, porque se veía que Looney Tunes como que le faltaba un poquito. Entonces, en la parte de abajo decía Submission Guidelines. Si usted quiere enviar un guideline o quiere enviarnos su arte, pues escriba a esta dirección. Justo abajo. Pues perfecto. Me voy a casa, preparo un portfolio. El portfolio era así. Me puse yo a pensar en todos los personajes que yo pedí ver y si me preguntan de Tafai, y si me preguntan de Marvin, y si me preguntan de Daffy, pues de cada uno yo hice como un cómic. Lo envié, aquello era pesadísimo, yo no sé ni cómo llegó allá. Se fue, me olvidé de eso. Al tiempo, pues, se comunicaron conmigo, llamaron a casa. Papá cogió la llamada y pensaba que toma del tío mío llamando, porque estaba hablando inglés. Mi papá, pues, no sabía mucho inglés. Me lo pone a mí. Ahí cuando ellos me dicen que están llamando de Warner Brothers. Dice, mira, que nos gustó tu portfolio y quisiéramos, ¿verdad? Que ilustraras uno de nuestros cómics. Queremos que hagas una prueba con Animaniacs. Ese fue el primero. Me envían una historia de Animaniacs. Porque primero me dice, ¿tienes fax? Y yo dije, no, pero le pregunté a mi papá si podía hacer imprimir en el fax el trabajo de él. Me dijo que sí. Me imprimieron la historia. Me enviaron la historia. Esa fue la primera que hice, fue Animaniacs. Luego de ahí me preguntan cuando sale Animaniacs y ellos dicen que les gusta mi trabajo y que ellos tienen varios títulos. Tenían Picapiedras, tenían Pinky and the Brain, Animaniacs, Scooby-Doo y Looney Tunes. Y yo decía, bueno, Animaniacs y Pinky and the Brain son de Steven Spielberg. Si ellos siempre, bueno, en algún momento me quedo sin trabajo. Los Picapiedras, pues, son Hanna-Barbera. Ellos recientemente lo habían comprado, pero yo no sé en qué parece. Scooby-Doo es igual. Yo dije, pues mira, dame el Looney Tunes porque el Looney Tunes es de ellos, yo me quiero quedar ahí. Y bueno, ilustré hasta la fecha de creo que 218 ejemplares desde ese entonces para acá. Eso, pues, hizo una catapulta entonces hacia animación. Me escribe Scott Gerald, que era quien estaba dirigiendo Crypto de Superdog. O sea, escribió DC Comics. Que quería saber si yo estaba disponible para hacer storyboards. Me pregunta si hago storyboards. Yo dije, pues, sí, sí, pero sí, no, nunca los había hecho, pero era la primera vez. Me envían una caja completa de todos los modelos de cripto y todo lo demás para que hagan un storyboard. Hice el primer storyboard con cripto de su. Aparentemente les gustó y de ahí pues me siguieron llamando para otras producciones, Looney Tunes Show, Wabbit, un montón de cosas más, películas y demás. Estuve haciendo storyboard por mucho tiempo. Y ese fue mi comienzo con Warner Brothers, como está, Warner Brothers Animation. De ahí pues me moví a otras compañías, como ahora, por ejemplo, estoy ahora con Disney, pues fue brincando de un lugar a otro. Ok. ¿Qué proyectos estás trabajando actualmente en el presente? Bueno, tengo, tengo unos cuantos encargos, ¿verdad? Pero están bajo un NDA que no puedo revelar mucho sobre ellos. Tengo personales, sí, he estado trabajando eh, con Jenny en unas animaciones, he estado trabajando también Shanghai precisamente porque estoy reescribiendo la historia, haciendo todo desde el principio.
disculpa, para comenzar la historia desde cero. Hay muchas cosas que yo quería hacer, dice, yo me siento como George Lucas cuando iba a hacer las precuelas. Hay muchas cosas que yo quería contar, muchas cosas que yo quería hacer y por la limitación del medio, del momento, ahora pues hay mucha más facilidad para tu imprimir, hay muchos más medios digitales en los que puedes entrar. Pues quiero contar la historia de Shanghái como se supone hubiera sido desde un principio. Y ese es uno de los planes que tengo ahora mismo. Eso está sobre la mesa. Me gustaría preguntarte de un par de proyectos que han sido publicados que son de particular interés para mí. Eh, Ujú. el crossover entre Jonah Hex y Yosemite Sam. ¿Cómo surgió esa oportunidad de hacer ese crossover? Pues mira, eso fue, entiendo yo, en aquel momento estaba DC buscando qué hacer con la franquicia de Looney Tunes que fuera pues llamativo a su público general, a su público habitual de superhéroes y demás. O sea, hago hincapié de que Looney Tunes, a pesar, o sea, Warner Brothers son dueños de DC Comics, y Looney Tunes funcionaba como una licencia dentro de DC Comics, con una licencia con muchas limitaciones. En ese momento entra una editora nueva, entonces pues presenta la idea de cómo llevar los Looney Tunes. Si no me equivoco, Dan Didio estaba en ese momento como director principal en DC y empezaron Sí, a jugar recuerdo. con la idea. Sí, entonces empezaron a jugar con la idea en- mezclar los Looney Tunes junto con los personajes principales. Yo rompí el molde porque se supone que si tú estabas trabajando en el cómic de Looney Tunes no hicieras esto, porque ellos no querían, bajo ninguna circunstancia, de que el estilo de uno pues se reflejara en esto y que pues los lectores de ellos pensaran que era otra cosa para nene, otra cosa diferente. Pues yo lo que le dije a la editora, pues yo voy a rediseñar los Looney Tunes a un estilo como yo entienda que es más agresivo, más wild, y qué sé yo, para eso. Se los rediseñé, envié la propuesta de cómo yo lo iba a dibujar y a Dan y a ellos pues les gustó lo que yo había presentado. Entonces me asignan a Jonah Hex. Y pude haber cogido Batman, pude haber cogido otro, pero el tiempo de selección que me tocaba a mí pues se tardó mucho en lo que ellos aprobaban el que yo participara. Cuando vieron los diseños que yo iba a hacer de Box Bunny y de San Bigotes y todo eso, pues ahí fue que me asignan a Jonah Hex. Aprovecho la oportunidad ahora para compartir contigo, enseñarte originalmente cuando lo íbamos a hacer en la otra plataforma. Se suponía que Ujú. iba a compartir contigo unas imágenes por internet, pero ahora lo voy a Oh. hacer old fashion. Pues, Cotorra. Ujú. Me gustaría que hablaras un poquito de este proyecto en particular. Pues fíjate, Coto surgió por accidente también diría yo. Coto, yo estaba trabajando en ese momento, si no me equivoco, era en Scooby-Doo and Guess Who. Y estaba trabajando en otra producción de Tommy Jerry. Estaba haciendo como que muchas cosas a la misma vez. Yo estaba como que sobrecargado con todas estas cosas, entonces estaba loco por hacer algo mío. Y Coto era un personaje que estaba siempre en la parte de atrás de mi mente, pero yo no sabía cómo dibujarlo, yo no sabía cómo hacerlo, no sé. Yo tengo esta costumbre que cuando estoy trabajando, yo escucho podcasts o escucho documentales, nada, porque eso pues me mantiene entretenido en lo que yo sigo dibujando y haciendo. Estaba este documental nuevo que acababa de salir en el Disney Plus, que era Walt y el grupo, que era la historia de Walt Disney cuando visita los continentes latinoamericanos en búsqueda de aliados. En aquel tiempo todos estaban en guerra, en busca de aliados americanos. Y ellos crean la película de Saludos Amigos. Ellos, el documental es buenísimo, ya no está en el Disney Plus, pero lo puedes encontrar por Amazon. Y te habla parte por parte cómo fue que ellos hicieron y todo lo demás. Entonces, yo me quedaba pensando que a pesar de verdad que Puerto Rico es territorio americano, no había necesidad.
Pero digo, si hubiesen llegado a Puerto Rico, ¿qué tipo de pájaros se hubiesen encontrado? Porque estaba José Carioca, estaba eventualmente Panchito Pistola en México, y dije, pues obviamente aquí sería una cotorra. Y recuerdo que saqué un momento, porque entonces ahí fue como una epifanía, dibujé a Coto, más o menos como yo lo pensaba, y lo subí a las redes sociales. Y dije, este es Coto Cotorra, este es el personaje que se hubiese encontrado, Donald se hubiese ido. Me olvidé de eso, seguí trabajando y todo lo demás, y al final del día tuve un montón de shares y feedback que yo no me esperaba. Y decía, mira, a la gente le gustó, wow, qué bueno. Pues déjame inventar algo como esto. Y ahí pues seguí desarrollando el personaje y otros personajes más alrededor de Coto. Entonces esta publicadora, Arcana, pues se acerca a mí porque les interesa lo que yo estaba haciendo. Ya estuve en comunicación con ellos anteriormente porque estábamos buscando qué hacer. Lo que pasa es que no había proyecto. Y yo dije, pues mira, tengo esto. Y les interesó hacer ese libro de Coto que tú tienes ahí ahora mismo, es de ellos, o Arcana, ellos son de Canadá. Y funcionó muy chévere. O sea, fue como que de repente como que Coto se convirtió en mi IP principal en ese momento. Porque hace poco fui a Lightbox en California y me encontré con un amigo mío que se llama John Pigeon, que trabajó en Pixar. Y él viene y me dice, yo pudiera no verte nunca, pero veo a Coto y sé que eres tú. Ya, pues bueno, hice un buen trabajo entonces, ya por lo menos tengo algo que me identifique. Así que, Ca- Cabe mencionar que también tengo la edición Free Comic Book Day de Coto. sí, sí. Salió en el 2023. Ujú. Free. Eso es muy cierto. Eso fue, o sea, ellos aspiraron a Arcana, que Arcana hacía tiempo que estaba tratando de sacar un Free Comic Book Day, y recuerdo que ese día fue bien tarde en la noche, y él me dice, mañana tenemos que hablar, aceptaron a Coto en el Free Comic Book Day, y yo, ajá, oh wow, hay que hacer algo, pero es ya. Ahí fue que empecé yo a sacar esa historia, o sea, más o menos lo que teníamos pensado, para entonces salir a tiempo para el Free Comic Book Day. Y fue el primero que salió, ¿no? Porque entonces después fue que vino el libro. O sea, simultáneamente el libro salía a la vez, pero el Free Comic Book Day y el magazine salió primero. Sí. Otro, otro trabajo que descubriste recientemente, como en el día de hoy, es tu Ujú, contribución al libro 9/11, publicado por Dark Horse. ujú, Que tu contribución hiciste una historia de 2 páginas, ujú. eh, silente, básicamente, que tenemos aquí un águila, de los trabajos que menos conocía de ti, fue Sí, una sorpresa. Y hay, hay muchos para, por ahí que te sorprendería. y para terminar aquí mi copia del cómic Rosita, que aún la Yeah. conservo. Exacto. Bueno, Dave, quiero darte las gracias por tu tiempo y por compartir tu vivencia, tus experiencias con nosotros. Y pues esperamos que se repita en un futuro. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti. Gracias. Y con esto terminamos esta sección del episodio. Agradecemos a todos por su apoyo. Hasta la próxima.